Mashikuna ali shamushka kapaychi la tulpa rikuchikunawa kallarishpa kana hupanchi ñuka shutimi kan Diego Chamorro kikinkunawan yakuti kaypi paktalla yalishpa kana hupanchi shuk mashikunata kayma convidashpami rimarishpa yarina hupanchi kay rikuchikunapika kay pachakunapika charishpa kapanchi kaypi mashi Fernando de la Torre payka kay proyecto Pesillo Imbaburapa apu pushakmi kapan nachu shinallata charipanchi mashi Rómulo Pijal payka shinallata kullki kamayukmi kay proyecto Pesillo ukumandallata ali shamushka kapaychi mashikuna vamos a tener un conversatorio muy especial para poder conocer acerca del derecho al agua que tenemos todos los ciudadanos en el Ecuador y a nivel mundial también, ¿no es cierto? Tenemos entendido de que en la constitución de nuestro país, Ecuador, el agua es un derecho natural estratégico dentro de nuestro país. ¿A qué se refiere esta descripción? En primer lugar, gracias por el espacio que nos brindan a nombre del Consejo de Juntas. Para nosotros, el tener el derecho al agua es algo importante, pero también nos han maniatado, se podría decir, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la nueva ley de aguas, porque ellos nos quieren controlar a los que somos los dueños del agua, a los que somos los dueños de los páramos, que son las comunidades de las partes altas de los páramos. En cambio, la estrategia que ellos tienen es de controlarnos a través de una Secretaría del Agua. Para mi forma de ver, deberíamos de tener mayor cuidado en este tipo de leyes que de cierta manera cuartean lo que son los derechos propios de las comunidades indígenas de las partes altas. Bueno, el agua es vida, ¿no? Y el derecho al agua, pensamos todos los seres humanos que es irrenunciable, por eso está consagrado en la Constitución. Pensamos que quienes cuidamos del agua nos sentimos más dueños, somos los de las comunidades, porque desde ahí nace ese líquido vital. Ahorita que ya creo que están listas las tortillitas, vamos a servirnos también para seguir la conversa más amena, ¿no? Aquí está la chichita, por favor, sírvase. Las tortillitas también para ustedes, con mucho cariño. Gracias. Continuando con este diálogo, ¿en qué documentos o en qué bases legales podrían ampararse para decir que tenemos derecho al agua? A raíz de la nueva constitución que se realizó el 2008 en Montecristi, algunos nos reflejan sobre el derecho del agua. Lo que quisiera destacar, si bien está de una manera bien general el derecho al agua, que lo consideramos y nosotros lo vemos bien, pero cuando se baja la reglamentación a la ley de aguas, ahí hay algunas inconsistencias que chocan con las comunidades, tanto en la gestión pública y la comunitaria, que lo hacemos nosotros. Hay vacíos inclusive legales, pero nosotros estamos para eso, para defender y que las cosas se hagan bien, o sea, lo que podría destacar de mi parte. En nuestro país, ¿quiénes están encargados de la gestión del agua? Bueno, la Constitución reconoce la administración pública y comunitaria. Nos ampara nuestra forma de manejar el agua, como dicen las comunidades, a través de la comunidad, de una junta de agua y una junta regional. Todo está reconocido legalmente en la Constitución. Y la otra forma es la administración pública, que está siempre de la mano de los municipios. ¿Y cuál es el papel o el rol de la gestión pública en este caso? El municipio tiene un aparataje, tiene rubros, tiene asignaciones presupuestarias. Las empresas de agua potable de las ciudades están con un fin lucrativo, pero en las comunidades no. Es con un fin social, en cambio en las comunidades. Todo lo que se recauda en las comunidades es reinvertido para que sea sostenible en el tiempo de todo lo que es de la administración comunitaria. Las desventajas de la administración comunitaria como con la administración pública, ellos pueden aprobar lo que son estudios para mejoramiento de infraestructura, ellos dan el visto bueno, pero si nosotros nos vamos con un proyecto de cierta, saben que esta es nuestra propuesta de mejora de infraestructuras o servicios, ellos no tienen presupuesto para la administración comunitaria o las juntas de agua. La ley claramente reconoce de que es de la administración pública o comunitaria, pero también hay un articulado, no recuerdo exactamente, concede derechos a quien quiera explotar el agua o quien quiera privatizar el agua. ¿De qué forma? Embotellando y vendiendo a las comunidades. Pero si las juntas de agua o las comunidades quieren embotellar el agua, ahí sí ya nos ponen un alto en seco. No está permitido para las comunidades. Es un servicio a la comunidad y nada más. Entonces son claras desventajas que nosotros vemos que debería de irse saneando en el transcurso del tiempo. Bueno, yo quisiera comentar algo de los
conflictos inclusive que están provocando la administración del municipio con la administración comunitaria. Es por ciertos dirigentes de sesgos políticos que de una u otra manera se aprovechan del agua. Entonces la gente se cansa y dice no, por eso yo no quiero la administración comunitaria, pero eso ya es un direccionamiento del mal manejo comunitario de la dirigencia. Y yo me pregunto si no cuidamos del agua, después ¿qué va a pasar con el agua? En esto de la administración comunitaria, Otavalo tiene dos ejemplos a seguir, dos juntas de agua que a pesar de todos los inconvenientes han resurgido. Tenemos el ejemplo claro de Sumoyacu. Otro que es de modelo a seguir también es la regional Irumán. Tienen funcionarios todo el día que dan un buen servicio. Hay que saber involucrar a la gente correcta. Conocemos acerca de la existencia de la Secretaría del Agua. ¿Cuál sería la función o rol que cumple esta institución? Es una forma de control, para mi forma de ver, lo que es a las juntas de aguas comunitarias o a la administración comunitaria. Pero, como yo decía al inicio, cuartea nuestros derechos, porque nosotros queremos administrar a nuestra manera, como una comunidad lo ha venido haciendo ancestralmente. Siempre ha sido el manejo de agua de las comunidades. Entonces ahí es cuando nos dicen, no, esto está mal, por acá vamos. Entonces esa parte yo digo, no está bien. Es un ente de control, ¿no? Tanto para la administración comunitaria como para la administración pública. Por ejemplo, hoy tenemos quien está un poco al frente de la Secretaría del Agua, es un compañero, un machi de las comunidades. Él actúa de una manera, pero cuando vengan otras autoridades va a ser un poco más difícil porque esa va a ser la lucha del agua. ¿Están equiparadas las ventajas que se pueden tener como gestión comunitaria o gestión pública? A criterio personal yo le veo que estamos en desventaja. Cosas tan sencillas como debe ser un sueldo mínimo o reconocer lo que es por el tiempo que un líder comunitario está para el servicio del agua, no se puede remunerar. Ahí es cuando chocamos con lo que dice la Constitución. Pero en cambio lo que es las empresas públicas tienen sus gerentes, tienen sus buenos sueldos, y a ellos ¿por qué no les controlan? Para los municipios lo hay, o sea, hay dinero de donde quiera que venga, pero para el tema de las comunidades no lo hay. En los municipios el agua, desde mi punto de vista, es más barato, y en las comunidades es más caro, porque somos pocos, no es sustentable. Y hablemos del municipio que son miles, son sustentables tranquilamente, entonces por ahí también hay que ir revisando las leyes. Solamente para complementar esa parte, cualquier estudio, cualquier mejora que se quiera hacer a lo que es una parte operativa en tuberías, todas las redes internas, ellos tienen que aprobar eso, la Senagua. Aprueban eso y si se va a la institución a decir necesitamos este presupuesto, ellos no lo tienen para nosotros. Las empresas públicas tienen su presupuesto, las comunidades no. Quisiéramos saber sobre la privatización del agua. ¿Qué opinión tienen acerca de este tema? Mientras hayan dirigentes bien puestos, eso nunca va a dar. Porque la lucha de los pueblos es justamente el agua. El agua es la que reúne multitudes. Entonces, yo digo que no se va a dar. Tendrán sus intenciones los políticos, los de siempre, tal vez, pero yo estoy seguro de que las comunidades, los dirigentes no lo van a permitir. Privatizar para nuestra forma de ver. Solo los que tienen dinero van a poder comprar el agua. El que puede comprar una botella y el que no, no. Nosotros no vamos a permitir de que una empresa o alguien de los poderosos, económicamente hablando, se haga dueño del recurso del agua. Si vamos a privatizar, primero vamos reconociendo derechos también. Aparentemente se privatiza para mejorar el servicio. De hecho, puede que sea así, pero si bien es cierto, mejoró el servicio, pero no se da cuenta la gente que perdió un poder de ser dueños del agua, de decir yo puedo administrar, y de antemano se perdieron las mingas. Ustedes como dirigentes actuales de este proyecto Pestillo Imbabura, nos comenten acerca de cómo nace este proyecto, quiénes son los impulsores o a través de todos estos años, qué complicaciones han tenido. Orgullosamente digo, nació en mi parroquia, soy de Irumán,
Hace 24 años nace el proyecto PES Yumbabura. De la necesidad de nuestras comunidades que no tienen agua, que cargábamos de canecas de agua de la vertiente de San Juan Puebla. Hubo un proyecto que se denominó lo que es Araque Ilumán, que cubría la parte baja de Ilumán, desde de Ilumán Alto, de la comunidad de Ilumán Alto, que cubría a gravedad todo lo que es las comunidades, pero la parte alta nunca tuvo agua. Y lo que es la regional, anteriormente denominada regional La Compañía o Isumoyacu, ellos no podían tener este recurso. Ahí es cuando Jaime Cáceres, el mentalizador del proyecto PES Yumbabura, conjuntamente con lo que es la regional de Isumoyacu, primer presidente Jaime Cáceres, segundo presidente Gonzalo Cabascanco, tercer presidente Juan Serrano, y por último nosotros que estamos desde enero como la nueva dirigencia. Ha pasado muchísimo tiempo, el proyecto lo han politizado, tanto nos han utilizado, pero por fin hace 2 años ya se inició lo que es la ejecución del proyecto. Gracias al gobierno de turno en ese entonces, ya se dio el presupuesto para la ejecución del proyecto. Después de cuánto tiempo, las organizaciones dejaron de creer, sí, pero porque no hubo socializaciones de cómo es el proyecto, cómo la estructura, cómo se va a administrar, todo eso no se ha hablado. Estamos hablando de 165 comunidades de las provincias de Pichincha, Imbabura, 5 cantones, Ibarra, Antonio Ante, Otavalo, Pedro Moncayo y Cayambe. Para mi forma de ver, la única organización comunitaria con tanto poder de convocatoria. La obra está ya ejecutándose con retrasos, como cualquier proyecto, tiene sus pros y contras. Entonces todo eso se está trabajando, pero a cuentagotas. Eso es lo que nos preocupa a nosotros. Si bien es cierto, decía Fernando, ya un presidente de la República hace muchísimos años puso la primera piedra, y por la insistencia de nosotros, de movilizaciones, cuando era de ir a pedir dinero para el proyecto PES Yumbabura, como 15, 20 mil personas caminando desde aquí, algunos se sumaban más en Quito y llegamos, y cuando el presidente ni había sabido, ¿no? Ese rato cogió y dijo asignaciones presupuestarias para el proyecto. Entonces, de ese rato las asignaciones, y desde ahí ya se vio con luces el proyecto, porque de lo contrario no había nada. Entonces, sentados ahí en la presidencia, tuvieron que firmar un cheque de $8 millones para que complemente la obra Hidalgo del túnel que estaba sin terminar. Ahí para mí dije, creo en el proyecto, porque si es que no se terminaba el túnel de trasvase, que es de la Laguna San Marcos, no hay proyecto PES Yumbabura. Esa es la raíz de nuestro proyecto. Entonces, ya está hecho el túnel. Ahí dijeron sí. Volvieron a creer prácticamente. Hoy por hoy, si bien es cierto, existe un 35% de obras avanzadas, el dinero existe. Los franceses son quienes financian la obra que firmaron con el anterior gobierno, y ellos nos han dicho, el dinero está ahí, a través del Banco del Estado. El proyecto ya casi se acaba el término de los plazos, y cabe mencionar que también, ¿por qué entran los municipios? Los municipios entran por unos 16 millones que pusieron entre los 5 municipios, y ellos ya están pagando, ¿no?, las cuotas, y los 35 millones es gestión comunitaria de nosotros prácticamente. Lastimosamente el proyecto fue tan utilizado de que al principio, con Jaime Cáceres a la cabeza, era legalmente construir. Gonzalo Cabascango igual, pero el compañero Serrano vino y nunca se preocupó de renovar esa legalidad. Entonces ahí es cuando los municipios ingresan a formar parte del PES Yumbabura. Pero como yo digo, nada es de gratis. Ellos no es que nos ayudaron con 16 millones y tomen, sírvanse ustedes, no. Porque a ellos también les conviene. Porque en las partes altas, en las periferias de las ciudades, ya sufren de agua. Y este proyecto va a ser la salvación para 2 o 3 ciudades grandes, no solo para las comunidades. ¿Cuáles serían las mayores complicaciones que sufrió este proyecto? El primer problema, administrativo. El PES Yumbabura tiene plata, está financiado por completo, pero no hay la capacidad administrativa. Yo siempre digo, las autoridades de turno, las que salieron de cambios de autoridades, creyeron que el PES Yumbabura es un proyectito pequeño y se van a conformar. Es el primero a nivel de Latinoamérica que se da de esta magnitud. Entonces, esa ha sido la debilidad más grande del proyecto. Nos encontramos en la etapa de
de colocar la tubería de acero, ¿no? En la parte de Angla ya son 9 kilómetros que están colocados. Acabamos de aprobar en reunión de mancomunidad con los 5 alcaldes un rubro para compensaciones de alguna afectación que pueda haber en los terrenos, ¿no? Y sería bueno de que tomemos conciencia los dirigentes, presidentes de las comunidades, presidentes de las regionales, que demos paso, si bien es cierto reclamando derechos, pero no tratando de obstaculizar. Hemos esperado 24 años y que no nos digan que las comunidades están obstaculizando. Nos mencionaba acerca de un avance de un 35% del proyecto. ¿Qué significa este avance? ¿Qué etapas están cumplidas? A ver, las etapas que están cumplidas es la construcción de la salida del túnel, o sea, las captaciones están realizadas. En un 95% los tanques de tratamiento están concluidos. Están en proceso de construcción lo que es la planta de tratamiento. Hoy mismo se está colocando las tuberías en una plataforma en cajas, ¿no? Este avance de 35% es preocupante porque ya estamos a finalizar el periodo de contrato. Eso digo, la parte administrativa nos quedó a deber muchísimo. Claro. Porque si ellos hubiesen estado al tanto de todo, esto no estuviese pasando. Pero ante esto, somos bastante optimistas. Hemos estado ya con los que financian el proyecto, también en el Banco del Estado de Desarrollo, que ahora se llama, gestionando todo esto de que esto se dé a la brevedad posible. La parte administrativa depende de la mancomunidad, la unión de 5 alcaldes, con Andrés Caco a la cabeza. El alcalde o la alcaldesa de Ibarra es directamente el presidente de la mancomunidad del proyecto Pez-Chimbabura. Pero esto no quiere deslindar al resto de las municipalidades de que también tienen que presionar a que se den las cosas. Luego de la etapa de culminar todo lo que se refiere a la infraestructura, ¿no?, del proyecto, ¿qué se viene después? Está próximo a contratarse un estudio de interconexiones, cómo de la red principal de la derivación llega a los tanques. A las comunidades, hay tanques que se encuentran a 10, en el caso de Ilumán a 3 metros, que no va a ser problema, pero hay comunidades que están más distantes, 1, 2, 3 kilómetros, que tampoco le veo problema, porque una vez el agua aquí en las redes principales, con una minga, con un aporte comunitario, con un aporte de los municipios, eso llegará. El modelo de gestión es cómo se va a administrar el proyecto, quiénes van a estar en esto, cómo va a estar conformado todo. Entonces, el estudio de modelo de gestión tenemos que plasmar todo lo que, cómo administramos comunitariamente, regional por regional, comunidad por comunidad, expresando nuestro deseo de administrar comunitariamente. Y ante esto, quienes financian el proyecto, los franceses, han dicho, nosotros hemos ayudado porque el proyecto es comunitario y el financiamiento que dan ellos, hay que tener bien claro, no es reembolsable, es una donación por lo que el proyecto es comunitario. Está garantizado de que el proyecto no va a ser administrado públicamente o peor aún, llegar a una privatización a través de una transnacional. ¿Y el sueño de terminar este proyecto, cómo está? ¿Cuándo sería posible? Y el sueño más grande es administrar el proyecto comunitariamente. Demostrar de que si se peleó por algo, va a quedar en nuestras manos. Es decir, que por algo se peleó. Por algo salimos a las Panamericanas, salimos a las marchas. Ahí estamos los resultados, que el proyecto va a ser para 50 años. Nuestros nietos van a poder servirse del agua que hoy estamos peleando, que hoy estamos gestionando. Algunos machis, algunos dirigentes ya fenecieron, ya fallecieron en la lucha. Queremos que nuestros hijos, nuestros nietos estén garantizados con ese líquido vital. Ese es mi sueño y que ese sueño, sinceramente, yo ya lo veo realidad porque tanta inversión y ya los trabajos avanzados, no creo que no vamos a permitir las comunidades que se quede ahí. Existen varias juntas de agua comunitarias, entonces quisiéramos que nos ayuden mencionándoles cómo podríamos mantener estas juntas y que todos estemos gozando del derecho que tenemos del agua, todos los miembros de una comunidad. En lo que respecta al Pez-Chimbabura, estamos bien al tanto de que existen 15 juntas regionales. Entonces, todas esas comunidades estamos con la firme decisión de conseguir el proyecto y demostrar de que nosotros vamos a administrar mejor que las empresas. Las empresas de agua no les dan el debido cuidado, en cambio nosotros sí.
cualquier usuario que nos vea que el agua llega un poco sucia, ya están a las juntas de agua llamando, ya están criticando o llamándonos la atención, pero a las empresas de agua no se puede hacer eso. Por eso es que yo digo, tenemos que administrar comunitariamente. Lo último sería, no perdamos el sueño que tenemos. Somos indígenas, nosotros somos los propietarios del agua, se podría decir, los que cuidamos los páramos, de donde salen el agua, y peleemos por nuestros derechos. El mensaje mío sería que crean el proyecto Pesillo Imbabura, que va a llegar el agua y nos involucremos todos en el Pesillo Imbabura, de la única manera que nosotros vamos a sentirnos dueños y administradores y con ese empuje comunitario. Un agradecimiento muy especial por haber aceptado la invitación hacia este segmento La Tulpa, esperando en alguna otra ocasión pues podamos también seguir conversando algunas otras temáticas que son de interés público y comunitario en sí más que todo, ¿no? Amigos, amigas, hemos finalizado nuestra tulpa de este día, esperando volvernos a encontrar en una próxima ocasión. Hasta pronto, amigos, amigas. Vamos a terminar la chichita, por favor. Las tortillitas también.